Llamamos arquitectura del sueño a la distribución de las distintas etapas del sueño a través de la noche. Clásicamente se habla de que tenemos aproximadamente 3 o 4 ciclos de sueño. Esto significa que partimos por un sueño superficial en estas etapas que dijimos 1 y 2, profundizamos hacia la etapa 3-4 y terminamos con un sueño REM. Un ciclo dura aproximadamente 90 minutos y esos ciclos se repiten a través de la noche en 3 o 4 oportunidades. Cuando nosotros vamos entrando en mayor edad, aproximadamente a los 60 o los 70 años, la característica es que el sueño vaya siendo más fraccionado. Despertamos más frecuentemente durante la noche. Hacia la adultez, lo que más abunda es el sueño superficial, ¿ya? Por lo tanto, es importante recordar que nosotros, tal como vamos a ir perdiendo nuestra capacidad de audición, nuestra capacidad visual, también vamos a ir perdiendo algunas de las características, entre comillas, ricas del sueño. Vamos a ir durmiendo con menor calidad hacia la adultez. Y tenemos algunas patologías, de las más importantes tal vez y de las que los pacientes menos consultan, es el insomnio. Ahora, ¿cómo vamos a definir el insomnio? El insomnio es una dificultad para iniciar el sueño, para mantener un sueño de buena calidad, una sensación en la mañana de que este sueño no ha sido lo suficientemente reparador, o bien sensación de que el sueño uno ha despertado antes de lo que tiene que despertar. Yo necesito levantarme a las 7 de la mañana y resulta que yo despierto 1 hora antes que el despertador y con esta sensación de que mi sueño no ha sido de buena calidad. Las quejas son importantes, las quejas diurnas son lo que le da el valor al diagnóstico del insomnio. ¿Y cuáles son las quejas? Sensación de fatiga, cansancio, trastornos del ánimo, irritabilidad, ansiedad. Va a afectar también en todo lo que es la parte de la concentración, la atención, la memoria. Va a producir también síntomas físicos, dolores musculares, sensación de que estamos con un peso sobre el cuerpo, sensación de cefalea, dolor de cabeza y alteraciones también psiquiátricas que son importantes. Pero aquí también es importante recordar que si nosotros tomamos como globo todos los pacientes con insomnio, aproximadamente un 40 o un 50% de estos pacientes tienen dentro de su patología asociada trastornos del ánimo. Es decir, son pacientes que tienen cuadros de depresión y cuadros ansiosos. 1 de cada 10 pacientes se queja de insomnio crónico. El alcohol ayuda a iniciar el sueño, pero va dificultando lo que es la mantención del sueño. Clásicamente el insomnio afecta más a las mujeres y eso también se asocia porque la patología desde el punto de vista psiquiátrico, los trastornos ansiosos, los cuadros depresivos también son más frecuentes en las mujeres. También es importante la actividad física. En forma clásica uno le dice a los pacientes que la actividad física debería ser antes de las 5 de la tarde. Hay personas a las cuales la actividad física les ayuda a quedarse dormidos, pero hay otras personas que quedan entre comillas prendidas o encendidas o muy activas. Por lo tanto, en esa persona uno debería evitar la actividad física intensa. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con insomnio? Lo primero es tomar una buena historia médica, ver si el paciente tiene alguna otra patología asociada, por ejemplo, pacientes con epilepsia, pacientes con Parkinson, que pueden estar teniendo crisis epilépticas en la noche, o pacientes que pueden estar teniendo distonía o posiciones anormales dolorosas durante la noche, que también van a afectar su calidad de sueño. Lo primero es preguntar respecto a la patología asociada al uso de medicamentos, porque hay medicamentos que evidentemente pueden afectar la calidad de sueño. Después, al paciente se le pide habitualmente que haga un diario de sueño, y eso es una especie de diario de vida donde se le pide que anote estas mismas cosas: hora de despertar, hora de levantarse y las actividades que va haciendo durante el día. Cuando sospechamos, por ejemplo, que el paciente pudiese tener un síndrome de piernas inquietas, ya ahí uno va a hacer estudios como son el estudio polisomnográfico, que es el estudio donde el paciente viene a hospitalizarse en la noche para estudiar las características del sueño, la fisiología del sueño. ¿Cuáles son ahora los distintos tipos de insomnio? ¿A qué diagnóstico llegamos? Hay varias clasificaciones. El más frecuente de todas las causas de insomnio son los insomnios que habíamos dicho asociados a patología psiquiátrica. Con menor frecuencia, patología médica, que son las cosas que les nombré, ¿ya? Reflujo, cuadros dolorosos, patología cardiovascular que también dificulta el inicio del sueño u otras patologías. Y con menor frecuencia la apnea del sueño y las piernas inquietas. Pero hay otras causas de insomnio, que son los insomnios psicofisiológicos, en donde el paciente aprende a través del tiempo a dormir mal. Y a través del tiempo el paciente va aprendiendo unos malos hábitos. Por ejemplo, como no me quedo dormido, voy a llevarme el computador al dormitorio y voy a trabajar. Las siestas deben ser cortas, breves, 15, 20 minutos.
Ahora, respecto a la higiene adecuada, yo diría que este es uno de los puntos más importantes para todos, digamos, poder conocer qué es esta cosa de la higiene adecuada. Son pacientes que tienen estos hábitos cotidianos que son malos para la mantención del sueño, ¿ya? Y que van a favorecer, en vez de quedarse dormido, una alerta. Son, por ejemplo, pacientes que duermen en horarios irregulares, ¿ya? Pacientes que hacen siestas largas en horarios inadecuados. Pacientes que pasan mucho tiempo en el dormitorio, y es como lo que les pasa a los viejitos, que finalmente el dormitorio es como la casa completa. Toman desayuno, almuerzan si pueden, duermen la siesta, ven la teleserie, leen, las amigas pasan de visita al dormitorio, ¿ya? Pacientes que tienen múltiples estímulos dentro del dormitorio, y donde el dormitorio ya no es solamente el lugar para dormir y tener vida sexual, sino que es para cualquier cosa, ¿ya? Pacientes que se activan, ¿ya? Que empiezan en la noche como a hiperactivarse, a hacer miles de cosas, se van al computador, se mueven, empiezan a arreglar y ordenar, ¿ya? Pacientes que tienen ayunos prolongados o que comen grandes cantidades de alimentos o líquidos en la noche y que hacen ejercicios también en horarios inadecuados. O pacientes, por ejemplo, que lo que hablamos, que toman café en la noche, que fuman, que beben en la noche. ¿Cómo se trata el insomnio? En general, uno va al tratamiento específico. El tratamiento específico va hacia lo que uno tomó como historia médica. Lo primero es la parte de la higiene del sueño, que es lo que se revisa más que nada, la higiene del sueño, ¿ya? Y el diario del sueño, que es esta especie como de diario de vida que el paciente debe mantener por al menos 15 días para uno poder sacar una conclusión de qué son las cosas que el paciente está haciendo mal. Respecto al tratamiento farmacológico, el tratamiento farmacológico ha demostrado ser útil en las primeras 3 semanas, el usar hipnóticos. Después de ese tiempo, el tratamiento farmacológico va perdiendo su efectividad, ¿ya? Lo ideal es asociarla al tratamiento no farmacológico, que son las medidas de higiene del sueño, son también terapia que se llama cognitivo-conductual, en donde al paciente se le enseña respecto al sueño y se le enseña respecto a los hábitos inadecuados que está teniendo. Y aquí es importante recordar que los pacientes que son usuarios de tranquilizantes, benzodiazepina, hay una cosa que en medicina que se llama taquifilaxis, que para el mismo efecto, con el paso del tiempo, el paciente va a requerir cada vez más dosis. Y eso es para todas las benzodiazepinas. Entonces se hace esta terapia de control de estímulo, terapia de higiene del sueño, terapia cognitiva, donde se enseña al paciente técnicas de relajación, se restringe la cantidad de horas que el paciente pasa en el dormitorio y tratando de dormir, y se le pide también intención paradojal, es decir, que el paciente trate de no dormir, y habitualmente se quedan dormidos, ¿ya? El objetivo entonces de la higiene del sueño es corregir todos estos hábitos inadecuados, corregir también lo que son los factores ambientales, la luz, el ruido, la temperatura, el colchón inadecuado, el uso de alguna sustancia, ¿ya? La nicotina, por ejemplo, el café, el alcohol, ¿ya? Y finalmente vamos a hablar en forma súper breve de lo que son las parasomnias, ¿ya? Las parasomnias son fenómenos que ocurren durante el sueño, que son fenómenos que se describen como fenómenos físicos indeseables, que se presentan en estas etapas del ciclo sueño-vigilia, sin relación a una patología del sueño ni a una patología tampoco del despertar, y que está caracterizada principalmente por esta actividad motora o autonómica o del comportamiento conductual. Y lo más importante, que no es una patología, sino que es fisiológico, son estas mioclonías o lo que llamamos sleep start, que es cuando uno se está quedando dormido y tiene este salto. Y el diagnóstico diferencial es con piernas inquietas o con disquinesia. No requiere tratamiento porque no es una patología. Después está la somniloquia, que son los pacientes que hablan durante la noche, que puede ser una jerga que no es comprensible o con oraciones completas que pueden responder, se presenta en todas las fases del sueño, pero principalmente en el sueño no REM. ¿Ya? También se presenta en todas las edades, no requiere tratamiento a no ser que eso esté afectando la calidad del sueño del paciente o del compañero de cama.